Sache mojos. Ejamipco tata noviono. Ejamipco meme noviono. Sol de mojos es el título en el idioma mojeño trinitario de este espacio cultural. Ejamipco es el saludo en el idioma mojeño trinitario. A los señores y a las señores les damos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio cultural aquí en la radio. Y lo empezamos a una semana del carnaval. Tendremos en esta ocasión una entrevista sobre este tema del carnaval. Alisten entonces la radio, el micrófono, el audífono, el celular, donde puedan escuchar tranquilos, porque ya comenzamos Sachemojos. La Candelaria. Cada 2 de febrero los católicos celebran el Día de la Virgen de la Candelaria, como han hecho en este caso en Rurrenabaque, que sucede en los pueblos donde esta Virgen es la patrona. En Rurrenabaque festejaron, por tanto, por todo lo alto. En algunos otros la fe y la devoción les llevó a lo mismo. Es el caso de San Ignacio de Mons. Ese día 2 de febrero, un grupo de macheteros del pueblo ignaciano recordaron la fecha, salieron a las calles, hicieron una vuelta desde el cabildo, el gran cabildo indigenal, y de regreso al templo, por las calles de San Ignacio. Los macheteros mostraron su música en adhesión a la fiesta de la Candelaria. Es su cultura, es su música, es su costumbre, es su tradición. Felicidades a los mojeños. Ordenación de diáconos. Este sábado 7 se constituyó en un día especial. Especial para el Beni, especial para la comunidad católica en general. Se ordenan 2 diáconos permanentes en el Vicariato Apostólico del Beni. Se trata de Julio René Rivera Paniagua y de Roberto Carlos Imopoco Ezero. Julio es de Trinidad, Roberto Carlos es de Baures. Los ordena Monseñor Aurelio Pessoa Rivera, el obispo vicario del Beni, en un acto especial. ¿Y qué es un diácono? Se preguntarán ustedes, como yo lo hice al comienzo. Ser diácono es ser parte de la jerarquía de la iglesia. Ser diácono es una forma de la vocación religiosa también, porque claro, no se puede tener el interés o la voluntad sin alcanzar esa jerarquía. Y ser diácono permanente es algo diferente, es un cargo especial. El diácono regular, por un lado, se ordena de manera temporal, es un tiempo, camino a ser ordenado sacerdote. En cambio, el diácono permanente o transitorio, según la ley de la Iglesia, queda en ese rango, diácono permanente. Pero ambos, el diácono regular y el diácono permanente, tienen las mismas funciones. Ayudan al obispo, ayudan a los sacerdotes en la liturgia. Pueden los diáconos permanentes administrar también los sacramentos de bautizo y de matrimonio, y también muchos otros servicios en dirección al servicio de la Iglesia. En Sachemojos estamos complacidos de anunciar la ordenación de los 2 diáconos permanentes en este caso. Lo hacemos especialmente por Julio Rivera, un investigador de talla, muy ordenado, muy disciplinado, escritor, colaborador cercano de Sachemojos. Nuestra complacencia mayor, claro, es porque Julio es un amigo personal. Felicidades, JR,
Extendemos nuestra felicitación a su esposa, Fanti Velarde, que le acompaña en sus afanes culturales. Diáconos permanentes en la Iglesia en el Vicariato Apostólico del Beni. Cenizas de El Dorado. En medio de la crisis, hay quienes apuestan por la producción literaria. Quienes escriben y quieren llegar al público que está interesado en novelas, poemas, música, etcétera, hacen esto. Es el caso del libro Cenizas de El Dorado. Cenizas del Dorado, de relatos históricos y de leyendas, sobre hechos ligados a la tierra también llamada Mojos, a nuestra tierra. La obra mezcla historia, leyenda, ficción sobre algunos momentos de la historia, con agradable redacción. Bueno, ya hemos dicho el título. ¿Quién es el autor? El autor es Mauricio Paz Barberí, abogado, investigador y escritor. Muy interesado en la historia. La pequeña obra esta, digo pequeña porque tiene, a ver, ¿cuántas páginas? 110 páginas. Es presentada con una frase: todo tiene que ser comprensible para que todo sea comprendido. ¿Mm? Todo tiene que ser comprensible para que todo sea comprendido. Es una frase que toma Mauricio del poeta griego Eurípides. Mauricio Paz defiende que un buen libro y una buena conversación, además, son dos tesoros que valen la pena guardar. Eso lo dice en su presentación. Tenemos el compromiso de conversar en una fecha próxima, en un espacio próximo, sobre esta producción de Mauricio Paz. Cenizas de El Dorado, firmado por Mauricio Paz Barberí. Calendario histórico regional. 1906, 9 de febrero. El coronel Enrique Fernández Cornejo funda Puerto Bahía como puesto aduanero sobre la ribera boliviana del río Acre. Lo hace por orden del delegado especial del gobierno en el territorio nacional de colonias en el noroeste, el mayor general José Manuel Pando Solares. En ese lugar, en 1902, 4 años antes, se había librado la batalla por la recuperación del puerto de la invasión de los brasileños. Calendario histórico regional, año 1922, 10 de febrero. Nace Andrea Bernardo Scherhoff en la ciudad de San Luis, Missouri, Estados Unidos. Se formó sacerdote en la Sociedad de Misioneros de Marignol en 1948. Fue obispo auxiliar de La Paz desde 1969. Fue designado obispo del Vicariato de Pando en 1982. Reemplazó en el puesto a Tomás Patrick Collins por solo 4 años. Falleció en 1986 cuando ejercía el cargo. Calendario histórico regional, año 1968, 11 de febrero. Se inaugura el nuevo templo católico de Magdalena, después de 5 años de construcción. La bendición fue realizada por Monseñor Carlos Anasagasti, obispo del Vicariato del Beni. La nueva iglesia se levantó con la dirección del párroco Antonio Linares, con la ayuda del Cabildo Indigenal, la Congregación Sagrados Corazones de Jesús y María y muchos vecinos. La edificación reemplazó a una vetusta iglesia que tuvo una torre de base cuadrada a la que muchos temían por supuestas apariciones y porque estaba por derrumbarse. Calendario histórico regional, año 2005, 12 de febrero. Fallece Rosa Teolinda Melgar de Ipiña. Estudió magisterio en la Escuela Normal de Sucre. Fue maestra en Trinidad, Sucre y en La Paz. Fue autoridad en el Ministerio de Educación. Ejerció el periodismo en varios diarios. Autora de varios textos educativos, cuentos y poesías. Escribió también varias novelas. Destacan Maura y El secreto de Carcaña.
Fue una de las mujeres más representativas del Beni. Ganó varios premios por su labor literaria. Recibió la Gran Orden Boliviana de la Educación. Estuvo casada con Domingo Ipiña. Había nacido en octubre de 1914. Calendario histórico regional, año 2014, 12 de febrero. La inundación de este año rompe el anillo de protección de San Javier en la provincia Cercado. El angosto dique se dio poco antes de la medianoche. El agua anegó rápidamente el barrio Lindo en el sector norte que bordea el arroyo. Las familias debieron evacuar e instalarse en el colegio con sus camas, ropas y alimento. La inundación, incrementada por la lluvia, también afectó el cementerio de la población. Calendario histórico regional, año 1976, 13 de febrero. Fallece el pintor y escritor veniano Gil Coimbra Hopi en Río de Janeiro, Brasil. Soldado en la Guerra del Chaco, fue pintor, retratista y muralista. Autor de varios libros, entre ellos Honda y Arado, sobre la cultura de Tiwanaku. Fue diputado nacional, fue embajador de Bolivia en México y en Naciones Unidas. Presentó exposiciones pictóricas en varios países. Había nacido en Magdalena en el año 1914. Calendario histórico regional, año 2009, 13 de febrero. El Instituto Nacional de Reforma Agraria emite el título ejecutoriado del territorio indígena Parque Nacional Isigoro Sécure, TIPNIS. Está firmado por el presidente Evo Morales Ayma. El documento reconoce un territorio comunitario de 1.091.656 hectáreas exactamente en las provincias Mojos, Vallivián y Marván del Beni y en las de Chapare y Ayopaya de Cochabamba. El documento reconoce como único titular a la subcentral del TIPNIS. Antes, en abril de 1997, el Servicio de Reforma Agraria había concedido al Parque Isigoro Sécure el título de Territorio Comunitario de Origen, TCO, de 1.236.000 hectáreas. Este documento lo firmó el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Calendario histórico regional, año 2012, 13 de febrero. Fallece Hernando García Vespa en Santa Cruz de la Sierra, abogado, escritor y poeta. Fue presidente de la Federación Universitaria de Santa Cruz. Junto a otros líderes juveniles, fundó el Comité Cívico de Santa Cruz y también la Academia Cruceña de Letras. Fue articulista permanente en varios diarios. Es autor de los poemarios Los ríos peregrinos, Memoria del fuego y Vendimia cultural, entre otros. Ejerció como subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y también embajador de Bolivia en la Unión Soviética. Fue docente universitario. Había nacido en Magdalena en 1927. Calendario histórico regional, año 2014, 13 de febrero. Cientos de funcionarios, soldados y ciudadanos de Trinidad empiezan a levantar con tierra el nivel del anillo de circunvalación de la ciudad en una acción de emergencia. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojos. Los bandos carnavaleros. El carnaval es una de las fiestas populares más arraigadas en el mundo, en unos sitios más que en otros, cada uno con sus tradiciones, y el carnaval es quizá la mayor celebración mundial. En muchas partes se utilizó y se usa esta fiesta para burlarse del otro o de algo que quieren censurar. Para eso se utilizaron los disfraces. Pero algo muy particular se practicó en el carnaval oriental. Es el bando carnavalero. El bando. ¿Qué es el bando? El bando es una especie de ley o decreto que autoriza el exceso de la fiesta. Está permitido todo. Parecido a los edictos que leían los heraldos mensajeros del rey en la época antigua, cuando las disposiciones reales se leían en algunos sitios especiales. El bando carnavalero
en el Beni tuvo una época de brillo. Las comparsas mejor organizadas, las más grandes, sacaban sus bandos cada año. Bueno, para conocer de estos bandos y del carnaval de hace 50, 60 años, visitamos a un par de amigos. Ellos son Pocholo Áñez y Pepe Ibáñez. Pocholo Áñez se llama Luis Ernesto Áñez Ferrier, por si acaso no lo sepan, ni sus amigos. Y Pepe Ibáñez, todo el mundo conoce, es José Luis Ibáñez Castro. Pepe Ibáñez, trinitario, locutor de radio, presentador de televisión, de noticias, animador. Pocholo Áñez, trinitario también, relacionista público, declamador de los muy buenos, compositor y también canta. Visitamos a los dos y esta fue la conversación que sostuvimos con ellos. Bueno, quiero agradecer la acogida que nos da en su domicilio Pepe Ibáñez, José Luis Ibáñez Castro, un gran amigo, para conversar sobre un tema que nos va a retrotraer en el tiempo y quizá vaya a provocar también proyección al futuro. Pepe, gracias por estar en Sache Mojos. Mira, para mí es una satisfacción. Hacía tiempo que no nos encontramos en este programa. Yo lo sigo todos los sábados y obviamente me rememora el fundador del programa, porque fuiste heredero. Estamos hablando de Arnaldo Ligerón Casanova y siempre fue como un hermano para nosotros. Así es. Gracias sí. por invitarme, Juan Carlos. Gracias a vos por aceptarlo. Bueno, vamos a hablar de un tema, decías, muy actual. Y claro, tenemos que hablar del carnaval. Y en el carnaval nuestro, en el carnaval regional, creo que no hay parangones en otras partes, pero se caracterizó en mucho tiempo por el bando carnavalero. ¿Qué es el bando carnavalero, por lo menos en Trinidad? Bien, yo creo que el bando carnavalero se remonta a los años 60 en Trinidad y era una característica totalmente distinta a todas las capitales de los 9 departamentos de Bolivia. Trinidad tenía esa característica porque el carnaval y la sociedad trinitaria, el pueblo trinitario, siempre somos caracterizados los trinitarios en ser humoristas de nacimiento. Siempre en las mesas de las meriendas, en los juntes de amigos, en una noche de bohemia, siempre está la chispa del humor como parte de la alegría. Como parte de la alegría y compartir con eso. Y también satíricamente, pero en forma constructiva, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo los bandos extraordinariamente exquisitos de los mochos. Estoy hablando de la cueva de Don Guichi, Don Guillermo Ortiz Aponte, que era el símbolo de los mochos. Ahí estaban, por ejemplo, grandes plumas, grandes hombres que tenían el humor en la cabeza y gallos en realidad escritores, ¿no? Pero destinados a divertir. Escritores, y contrataban uno de ellos, el que tenga más tono, digamos. Ese era el encargado de leerlo, pero al margen de eso lo imprimían. Entonces ellos un tiempo lo regalaban y para cuestiones de imprenta o los canillitas, cobrando pesos, por decir, actualizando la moneda. Es decir, el bando se volvía popular, no era solamente para los comparseros. No solamente, porque además los bandos de los mochos allá en la década de los 60 hacia arriba, se leían en las 4 esquinas de la plaza, porque ellos hacían carnaval de calle, ¿no? Y para la coronación de su reina mocho lo leían, sacaban una mesa cuadrada, esas de madera, no las de plástico de ahora, y un mocho se subía a la mesa y lo leía también el bando, y después de la lectura oficial del bando salía ya la distribución, digamos, para hacerlo. Una imitación a lo que se hacía mucho antes, en la época feudal, pues, ¿no? Claro. En Europa, que salían a difundir los como edictos. Claro, los edictos. De la plaza, ¿no? Así es. Entonces había alguien que lo leía en voz alta. Así es. Era el primer medio de comunicación. El primer medio de comunicación. Y por ejemplo, en los mochos, ¿quién era o quién te recuerdas quién fue el mejor bandero? ¿Qué le decían al escritor de bando? Los escritores de bando,
¿no? Yo, muy muchacho, muy niño casi, pero después, como yo fui contagiándome de esa chispa, ya del colegio, estoy hablando de secundaria. Porque empezaste a escucharlo cuando eras niño. Claro, Pelao. pero se me fue quedando. Y ahorita lo traigo a la memoria, por ejemplo, a Óscar Paz Hurtado, conocido como el Don Mula Paz, que vos lo veías un hombre heterote, serio, pero tenía una chispa extraordinariamente buena. Ahí no olvido hasta los pocos años atrás, que lamentablemente ya no están en vida, son los hermanos Fernando y Gustavo del Águila. Ajá. Fernando serio, y nadie sabía que él le metía a los mochos todo lo que él aportaba, y Gustavo era el que la contaba, digamos. A veces antes del carnaval se adelantaba a contar alguna chispa porque eran muy bohemios. Y otro que era un hombre muy serio, extremadamente serio, que era Cuajo Rivero, ¿no? Estoy hablando de Armando Rivero Aponte, ¿no? Ese también tenía muy buena pluma, muy buen humor, satíricamente extraordinario, ¿no? En este programa vamos a hacer un diálogo porque merece. Otro de los que estuvieron también en esa época es nuestro invitado también hoy, Luis Ernesto Áñez Ferrier. No van a saber ustedes quién es Luis Ernesto, más conocido como Pocholo. Pocholo, bienvenido a Sachemojo. Gracias por tu invitación. He venido con mucho gusto. Antes que pase el tío Cuajo, era mi tío, primo hermano de mi padre. Ajá. De un buen humor, de un mal carácter, pero un buen humor. ¿No? Era el morraniento. Era lo más aburrido que había, pero para el carnaval de él Se desquitaba. transformaba. Salía otro personaje de Era él. otro, puro chiste, puro. Era de los bandos de los mochos. ¿Qué te acuerdas de la primera época de tu participación ya en el carnaval? ¿Cómo viviste también desde la niñez? ¿A quiénes seguías? ¿A tu papá? Bueno, íbamos a espiar las comparsas, que era donde Don Choco Ortiz, que era mi calle. Yo vivía frente a la casa Suárez. Entonces íbamos a espiar, pero estaba pues mis 8 o 10 años, ¿no? Lo que más hacía era ir a meterme al arroyo, así no se enojaba mi padre, porque era prohibido bañarse en el arroyo, porque uno no sabía nadar. Era de los primeros, y fuese tesorero, cuando fue presidente Roger Becerra Casanova. Fue un año presidente de los mochos. Y en esa primera época tuya de mirar solamente, de ser espectador, ¿ya escuchabas los bandos? No, pues ya lo hacían ya en las nochecitas, pues, ¿no? O en sus coronaciones. ¿Y cuándo fue que empezaste a participar como escritor de bandos? Yo creo que ya cerca de los... Porque mi comparsa, los Cambas, comenzaron ellos en el 67, y creo que yo recién entré entre el 70 y 71. Pero habían otros que hacían los bandos, como era el Chatobello, Walter Gutiérrez. Habían varios que aportaban con eso. Y yo después ya entré ya en los últimos 10 años, creo, de los Cambas. Ya me tocó ya hacer eso. Pocholo, ¿en qué consiste un bando? ¿Qué hay que tener para hacer un buen bando? En el caso de mi comparsa, todo era sobre nosotros. Porque era una comparsa de puro matrimonio. ¿No? Y casi no hacíamos solo los mochos, en los que hacían y le daban palo a los alcaldes, a los prefectos, todo. Nosotros era entre nosotros nomás para evitar problemas. Ya estábamos acostumbrados a que nadie se enoje. Y eran bandos sobre la pareja, sobre el matrimonio. Digamos, chistes o bromas con altura entre ustedes. De doble sentido. Doble sentido. Te puedo leer un poquito. A ver, tenemos ahí una. Aquí y todavía son
en la misma dice, el doctor Papo Aukel está comiendo mucho y su barriguita crece, crece y crece, que ya no se la mira ni aunque Tita rece. Tita era la doctora, la esposa. HugoLeigue.com ya no es el que manda. Cuando Negri dice no, tiembla, tiembla y se le ablanda. Chila Vargas dijo, dicen que soy churro y que tengo algo como la del burro. Y Carmen, su esposa, le dice, sí, mi negro churro, tienes como del burro, orejas paradas y nalgas moradas. Una de las condiciones es que el personaje sea conocido, aunque en el caso de ustedes, entre ellos se conocían. Entre nosotros. Claro, pero cuando como los mochos se referían a otra persona, por ejemplo el alcalde, tendría que haber una referencia común, ¿no? Es que el bando de los mochos era público, salían a venderlo, a regalarlo. Eran analistas políticos de antes. Eran compas de los alcaldes y los prefectos. Y en muchos casos han debido ser Eran mochos. la comparsa, ¿no? Los alcaldes eran los chocortí, eran de los dirigentes de los mochos. Torazo, toda la brigada parlamentaria, que eran unos grandes personajes, pues Bigote Melgar, su papá de Pocholo, Pibe Tineo, Chocortí, todos esos eran muchos y fueron senadores, diputados. Autoridades. Y autoridades. Y entonces alcaldes. se sometían, aunque no habían querido hacerlo al jurar a su cargo, a la crítica de sus propios amigos. Así es. Salían en sus bandos. Pepe, No perdonaba a nadie. el bando, hasta donde yo he visto algunas pruebas que tenemos incluso aquí en la mesa, había muchas referencias, no solamente a autoridades, sino en general a los varones. ¿Habían también referencias a las damas? Pero ¿Bromas a las chicas? muy poco, digamos, a mujeres bailadoras, por decirlo, a mujeres hermosas que se destacaban por su estirpe, se las incorporaba, pero más como un homenaje, no satíricamente pero a las mujeres no se las criticó y siempre fue un respeto hacia la mujer, indiscutiblemente. Quizás por ser parte del mismo grupo y de una sociedad que también era considerada. Así es. Le voy a pedir a Pocholo que mientras hago la siguiente pregunta a Pepe, vaya pensando en eso. Hablando de mujeres, de damas, ¿cuáles fueron las reinas, digamos, o las que más recuerdo te merecen ahorita? Yo más me aboco a mi comparsa, los Umechis, que hoy estamos cumpliendo 55 años. Este 2026. Este 2026 cumplimos y seguimos carnavaleando, nos juntamos por lo menos 20 parejas. Nuestro cuartel ya hace 2 o 3 años se ha convertido en el hogar de Chino Solares y la Luli Gutiérrez. Que Es el hogar del grupo ahora. Es el lugar del grupo. ¿Cuáles fueron las reinas que ustedes tuvieron? Por ejemplo. Nuestra primera reina, Anita Áñez Chávez, hermana de Toto Áñez, hija de Tito y Ketty Áñez Chávez. Después nuestras reinas fueron muy bonitas, Iblin Durán, Morena Velasco, muchas mujeres, la Luli Gutiérrez, chicas que eran nuestras parejas y eran nuestras enamoradas, nuestras cortejas, digamos, ¿no? Siempre tuvimos... De esas parejas, muchas se han convertido en matrimonio. Pues, ¿no? Así es. Pocholo, ¿cuáles fueron las reinas de los Cambas, por ejemplo? Nuestra primera reina, que yo todavía no era socio, fue la Cielo Díez. Cielito. Cielito Díez. Esposa de Amoe Durán. De Juan Durán. De Juan. Y después ya vino María René Dorado, que es Nené Dorado, Artemia Bravo, Niña Balcázar, la de el piloto, Allá, sí. Kelly Suárez, Gaby Ruiz de Yuja, Maye Balcázar, Rosita Román, Selvi Ferrier, Roxana Daer, Negra Moreno, Nancy Maese, Mirta Gómez, Pepita Aramayo. Pepita Aramayo. Pepita Aramayo. Mujer de Darío Darío Yorimoto. Yorimoto actualmente. Darío Yorimoto. Mira vos. Gaby Roth,
Pola Chávez, Nery Roth, Rosemary Lladó. Rescato a Cielito. Hasta ese año. ¿Cielito qué es su apellido? Fue compañera de mi hermana Chari Ferrier, de tu prima, y eran muy amigas. Siempre se acordaba de ella. ¿Y las reinas cómo se elegían? Uno Siempre había una directiva, pues, la comparsa. Entonces ponían... Que conducía, digamos, el proceso. Ellos, los cambas, como nosotros, digamos, analizábamos en la directiva 3, 4 nombres, y no por elección, sino por consenso, y ya íbamos a pedirle a los padres, digamos, ¿no? Y siempre, generalmente, eran mujeres que eran chicas que eran de nuestra comparsa, ¿no? Claro, sí, siempre tenía que hacer. Rara vez nosotros nos vamos a una solterita ahí, porque no faltaba uno que la pueda acompañar, ¿no? Pues tenía que tener... Pero volviendo, Juan Carlos, a los bandos, a lo picante, a lo satírico, a lo fuerte, a lo golpeador, hubo un bando tremendamente salpicante. Que quedó en el recuerdo. Claro, y hace poco falleció su autor. ¿Quién es? ¿No? Que era Chachote Mejía. Gerardo. Apoyado con los hermanos, clandestinamente, le vamos a poner comillas, clandestinamente, fundamentalmente con Gustavo del Águila, que se llamó El Sapo. El Sapo lo imprimían, tenía casi 10 páginas y era tamaño casi tabloide. ¿Por qué fue tan atrevido? ¿Qué contenía? Porque si bien era en verso y en prosa y todas esas cosas, pero miércoles que golpeaba muy duro, digamos, fundamentalmente a los políticos, ¿no? Pero no insultaba. Tenía. Con decirte que Chachote dejaba todo organizado para que los canillitos salgan a vender, y él, por cualquier represalia que pueda haber de algún lastimado, desaparecía de Trinidad y se iba un mes a Santa Cruz. Yo recién volví y decía, bueno, ¿dónde está mi platita recaudada? Porque a veces partes duras, digamos, ¿no? Duras, pero que con rima y todas esas cosas. Entonces... Pero en carnaval se perdonaba todo. Entonces tenías que tragarte sapos y víboras, y al final el que era más rebelde y se sentía lastimado, le tiraban una sobada de lomo en su misma casa a sus mismos amigos. Mira, así es carnaval, hombre. Bueno. Y pasaba. Y aparecía Chachote y allá volvía, podía De todas maneras, iba a preguntarte, ¿no despertó ninguna acusación pública, policial, investigación, juicio? No se llegó ni siquiera a enfrentarlo y decirle, vas a ver, me la debes, digamos, ¿no? Eso marcó época, Pocholo, ¿no es cierto? Sí, otra cosita en mi comparsa. A ver. En cuestión de la reina, te aceptaban y no faltaba, por ahí comenzaron a un mes antes o 20 días antes, que ya no puedo, que ya viajar. Ya tarde para buscar otra, comenzamos a coronar hombres. A Gerardo Cotorrico, a varios, bueno, reina, porque se pedían disculpas, se retiraban, ya no querían. Una especie de coronar Dios Momo. Claro, porque nuestra reina renunciaba. Ya muy encima, ya para que otra, ya se iban a enojar. ¿Y por qué le decían a mí me buscan? Porque la mitad, ¿no? Entonces, condenamos hombres. Estamos conversando con José Luis Ibáñez, Pepe Ibáñez, y con Luis Ernesto Áñez Ferrier, Pocholo Áñez, sobre los bandos de carnaval. En general del carnaval, pero específicamente sobre este detalle que ha tenido el carnaval trinitario, los bandos. Continuamos esta interesantísima charla alegre, charla sobre el humor en el carnaval, podríamos decir, de Trinidad hace tantos años. Bueno, y ahora vamos a continuar recordando el carnaval. Pocholo, ¿qué diferencia hubo entonces o qué novedad introdujeron los cambas en el carnaval, en su comparsa? ¿Algo novedoso que para esa época? Bueno, cuando comenzaron, pues tuvimos como unas 5 o 6 reinas que ya faltando pocos días,
renunciaban, que tenían que viajar, que algo, por algún motivo se peleaban con alguien y ya está. Entonces ya muy tarde, ya para buscar otra y que se haya vestido, entonces coronábamos hombres, comenzamos a coronarlos, que a Jeraco Torrico lo hemos coronado 1, 2, 3 años, creo. Ah, sí. Porque nos faltaba que renuncie otra y otra. Nos tocó casualmente, y habíamos invitado a la reina del carnaval cruceño, y justamente, con todo preparado, renuncia nuestra reina. Ahí nomás era no, yo me hago un vestido, a ver, la mujer y su madre, la suegra era costurera, y se mandaron a hacer un vestido, donde vino la reina del carnaval cruceño con 15 acompañantes, reinas también, y nosotros le presentamos una reina. Se robaron una reina. Y así el Lenín o el club. Pero era el hombre disfrazado de mujer. Vestido de mujer. Coronamos a la reina de los Cambas, un hombre, pero vestido de mujer. ¿Qué reacción tuvo la invitada? No puede ser, reyeron porque era para reírle, verlo a Jeraco Torrico embatado con la... Así, era un negote. Pepe, en el caso de los Jumechi, ¿qué novedad introdujeron? Nosotros, las proclamaciones se hacían 2 semanas antes del carnaval. Las proclamaciones eran fiestas de fantasía de todas las comparsas, pero los Jumechi descollaban ahí. Era un desafío de cada pareja a quien esté más elegante y más fantasioso, ¿no? Todos éramos 30, 40 parejas elegantes y bailábamos de la casa de la reina, que generalmente vivía en el casco viejo de Trinidad, bailábamos saltando hasta Macondo. Todas las proclamaciones, me corrobora Pocholo, todas las proclamaciones de nuestra reina eran de Macacha. En Macondo, ahí tradicionalmente. Bueno, Macondo pues marcó época, ¿no? Y esos disfraces y todas esas cosas descollaban en los corsos. En los corsos, por ejemplo, algo extraordinario, que vos sos muy allegado a ellos por su esposa, es Juan Carlos Áñez Maña. Se hizo un traje extremadamente bello, al tamaño natural y un poquito exagerado, unos 3 metros, de un cocodrilo, de un caimán. Y desde la Fuerza Aérea hasta la Plaza de los Combatientes, que era la tarima oficial donde calificaba, porque habían premios a la mejor casaca, al mejor disfraz, etcétera, etcétera. Él desde la Fuerza Aérea se venía con los codos y las rodillas. Paso de no se lo veía a él, entonces terminaba con ampolla en las rodillas, en los codos. Él, Juan Carlos, destacaba porque era muy original, creatividad. Por su creatividad, ¿no? Bueno, te voy a pedir que me vas a leer en la siguiente intervención otra copla, otro verso. Perfecto. Pocholo, ¿qué recuerdo tienes de algún año, de alguna presentación que haya creado problemas con la comunidad, con otra gente? Que se faltaron o que fueron muy agresivos o que metieron a la cuneta a alguien, algún suceso. No era alguna vez. Todos los años habían peleas entre comparsas. Mi comparsa, los Cambas, era contra los Yanaígua. En una de las coronaciones tenían que prenderse. Y 2, 3. Todas las noches eran peleas. Los Yanaígua son los un poquito mayores que ustedes, ¿no? Los Yanaígua eran macheteros. Y se pelearon entre grupos y se dividió, se hizo Camba y se hizo Yanaígua. Eran de una sola comparsa. Eran contemporáneos. Pues eso había sido antes del 67, luego ya en el 67 se hicieron los Cambas. Entonces se hizo Yanaígua y se hizo Camba. Por esa peleita era que se encontraban, ya seguían odiándose toque. Y aparte, pues, en cada no faltaban, los que más peleaban eran de la mesa de los mochos. Los Cabelares, don Nacho Dorado, Ticollano.
Todo eso eran los más, a los que más los buscaban los otros. Los que buscaban pleito también eran Yanaígua. Pero no toda la comparsa, tenía un grupito de bochincheros. Yo te ayudo en los Yanaíguas, por ejemplo, que me recuerde yo, los Ñuco y Cachín Zambrano, Chapapa Justiniano, Chichino Jara, Papachovaca Pepe Monguía. Entonces, esos eran prácticamente los nucleadores de los Yanaíguas, que como dice Pocholo, fue una separación que hicieron originalmente, ¿no? Se llamaban macheteros. Ah, Y machetero. por algo se pelearon y se dividieron. Ah, el nombre de la comparsa era machetero. Macheteros. Ahí estaban los que después fueron a hacer Yanaígua. Y se hicieron Camba. No lo tenía el nombre de macheteros como comparcero. Los Camba, los Yanaígua, los Umechi, después los Carayanas. Antes que los Cambas y Yanaígua, ellos se pelearon por qué motivo ese día y formaron Yanaígua y Camba. Muy bien. Esto da ambiente al carnaval trinitario, ¿no? Los bandos. Te decía si podías leerme alguna o recitarme algún bando, algún verso de aquella época. A ver, yo previo te voy a hacer un comentario muy rápido. Nosotros los Umechi comenzamos a escribir desde el principio, comenzamos a escribir bando. Estamos hablando del 71. Del 71. Te hablo, por ejemplo, Pipi Hurtado, que era colaborador, nos tiraba unos 4. Bueno, Pepe Ibáñez, Nando Chávez, Juan Oncho, Juan Carlos y Fernán Aguirre. Después Tochi Aquín, Gringo Cortés, Catalán. Eso nos Proveedores de versos. Proveedores. Y decía, pero ni me vayan a mencionar, por favor, ¿no? Y ahí, por ejemplo, 2 te voy a alargar rapidito. Julio Bello Céspedes, que es un personaje, aún está bien fuerte, ¿no? Siempre era uno de nuestros personajes de todos los años, y no era Umechi, digamos, ¿no? Y Julio Bello se caracterizaba... Personaje al que le tomaban el pelo. Que le tomábamos el pelo. Él era siempre un poco ronco, su voz natural es ronca, y es saludador, pues, muy saludador a todo el mundo, y él levanta la mano, ¡hula, hula!, ¿no? Y dice, ¿en qué no se parece Julio Bello a Julio Iglesias? En que a Julio Iglesias todo el mundo lo saluda, y a Julio Bello, y Julio Bello a todo el mundo saluda, digamos, ¿no? Y después otro de nuestros personajes era Toto Vargas, ¿no? Hermano de Pin, de René Vargas, hermano de Chila Vargas. Su físico no era tu compañero no era tan agradable, digamos, ¿no? Entonces no se enojaba él, ¿no? Le hacíamos algunas jochas para carnaval. Dice que un día llegó la señora Margarita Bularach, su mamá, tenía una pulpería ahí en la calle La Paz. Entonces un día, y ella era prestamista de dinero, entonces un necesitado de eso, güey, le tocó, Cucho Méndez, güey, le tocó el portón. Y abrió Toto, y Toto estaba medio maltoncito, pues, ¿no? Ah, le dijo. ¿Está tu papá? Le dijo. Papá, le dijo. ¿O tu mamá? Mamá. ¿Tus hermanos? Hermanos. ¿Salieron? ¿A dónde? Todas esas cosas, digamos, que yo no me olvido. Después, a Mayeco Tudor, que era nuestro capitán de Mojazón en los Umechi. Mario Tudor, que era un hombre Umechi 500%. Él quería que saquen una ley municipal para que el carnaval se prolongue toda la semana y haga recarnavalito, digo, porque él lo nombramos tradicionalmente capitán de Mojazón. Él alistaba sus baldes y tras que entraba la primera pareja, él lo mojaba todito, ¿no? Excelente referencia a eso, al menos de Mario, que ha escrito la historia del periodismo veniano. Claro, correcto. Pocholo, hablando de estos temas
de personajes en tu comparsa, porque habitualmente ustedes se referían a ustedes mismos, ¿no? ¿Quiénes eran los personajes preferidos? ¿Habían o variaban? Éramos todos salíamos. Hasta yo que hacía los bandos, yo me hacía uno para mí, porque había que reír de todo, ¿no? ¿Y cuáles eran las motivaciones principales? Es decir, la condición de la percha, es decir, flaco, gordo. Así es, ¿no? Y era, le dábamos a él y a la mujer, ¿no? A ver aquí. Kiko Hurtado dice, yo nací suertudo, porque desde chico la tengo hinchadota. Calla mentiroso, le dice Purita. La única hinchodota es tu cabezota. Después. El doble sentido era lo que ¿Qué? dominaba. Todo era con doble sentido. Y también la insinuación sexual. A Carlos Parada le dicen el potro, pero solo es un apodo, porque ya de duro solo tiene el codo. Tacañango era por el potro Parada. Y las mujeres buenas se van al cielo, las malas a todas partes. Así que le dábamos y la adulábamos también. Y en el carnaval, el baile mismo, la mojazón, el juego con agua eran los principales elementos. Los cuarteles. En los cuarteles, pero también los trajes, ¿no? ¿Qué otras cosas, qué otras actividades hacían las comparsas en esa época, 60, 70? Generalmente se hacía carnaval de calle, pues, ¿no? Pese a que, lamentablemente, las bandas no se las tomaban en cuenta. Eran conjuntos electrónicos o ya habían aparecido buenos sistemas de amplificación que se llamaban. Entonces, se utilizaba ese recurso, porque Zapopinto y Tacaná, que eran ambas bandas distintas, todos los años eran, como no se los contrataba por ninguna comparsa, se iban a Santa Cruz. Se iban a Santa Cruz. Ahora las bandas existentes también ya están contratadas en Santa Cruz, porque nadie baila con la banda. Entonces, en esas épocas aprovechamos las bandas y amigos de los coroneles o comandantes de las tres fuerzas, que siempre tenían sus bandas y hacían dos corneteros, un tamborero, las dividíamos para poder hacer carnaval de calle. Y otra cosa muy interesante, generalmente la comparsa de esas épocas de los 70, 80, todavía nuestro arroyo San Juan fluía sus aguas limpias. Terminábamos todos los días, empezábamos en primer lugar al mediodía. Todas las comparsas empezaban al mediodía y se almorzaba a las 2 de la tarde. Porque tenían que dormir en la mañana lo del día anterior. Las paseñitas de dos comidas. Comía a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Antes de irte ya a tu casa a bañarte para irte. Claro, y nos íbamos al arroyo y no eran tan sucios, digamos, era betún y todas esas cosas, y toneladas de litros de agua, ¿no? Toditos íbamos a bañarnos al arroyo, sacarnos un poco el betún y, como dice Pocholo, a descansar a nuestra casa, porque todas las noches había una coronación. A las 9 a las 9 de la noche empezaba la coronación, indistintamente de cada una de las comparsas. Pocholo, en las coronaciones, ustedes particularmente o en general, ¿era una motivación temática? En la última época yo por lo menos he conocido que tema feudal, tema marítimo, tema no sé qué. No, ¿Era así? en el caso de nosotros no. Era también el bando entre nosotros. No, me refiero a la coronación, al uniforme, digamos. Tampoco era ¿Se disfrazaron nomás? unas cuantas parejas, no era como los jumeches se disfrazaban toditos, Iguales. ¿no? De diferentes trajes, ¿no? Los cambas, unas 10, lo demás de uniforme nomás. De uniforme. Polera o camisa. La polera que tenía, o camisa que tenía ese año. Y unos que otros, los que formaban parte del trono, ¿no? Que se le daba un poquito de teatrismo, de teatro ahí al coronarla. Ya, para el acto mismo. Para el acto nomás de la coronación. Y los que participaban en apoyar, en llevar a la reina. Cuando coronamos a Jeraco, pintábamos de negro a unos 5 o 6.
para que sean como esclavos. como esclavo de esa Claro, reina negra. Y era Cotorrico bien moreno encendido, pues, además, ¿no? y una de las grandes cualidades de los Cambas que tuvieron, los únicos que tuvieron sede propia, una cabaña muy grande que está sobre la avenida Santa Cruz entre Bolívar y Sucre. Te voy a quitar el discurso, démosle el derecho Claro. a Pocholo. Explícanos por qué tuvieron una sede, ¿cómo fue eso? Porque se nos ocurrió hablar, vamos a juntar para hacer una sede, y ya nos ofrecen el terreno prestado sin límite de años de tiempo. Uno de los integrantes. Una socia, Hortensia Melgar, Ajá. ¿no? Hija de don Absalón Melgar, de las últimas hermanas de María Esther. De todo. Ella nos prestó ese terreno y ya teníamos nuestras platitas. Y como en ese tiempo vos nombrabas padrinos, y para todos se ofrecían los padrinos, los ganaderos. Hicimos una linda cabaña, como dice Pepe, ahí al lado de González. Ya. Ahí, lo que hay ahorita es un garaje de autos. Pero fue una sede de varios años. Sí. Claro, porque después lo utilizaron durante todo el año, servía como discoteca. Ah, ya, porque iba a decir yo. Pero era propiedad de Era- de los Cambas. ¿Era sede para sus actividades durante todo el año? No, sino que Discoteca, encontraron un negocio un negocito para entender que para la misma comparsa. para la misma comparsa. No en las mismas partes, ¿no? Más se llevaba el que Era atendía. sorprende porque, o es extraordinario porque muchos grupos, yo incluso me cuento entre ellos como parte de una promoción, que se pretende tener una sede permanente, propia, comprada y construida, pero generalmente fracasa, ¿no? No se llega a concretar porque primero hay el entusiasmo, pero después viene la realidad, ¿no? ¿Quién la va a mantener? ¿Cómo va a hacer eso? Hay que tener un empleado, etcétera. Bueno, pero tuvieron una sede. Tuvimos, por varios años la usamos, funcionaba como discoteca todas las noches. Bien. Pero Juan Carlos, disculpa, poniéndole bastante retro a los años 60 y 70, hay que reconocer una gran comparsa de barrio, pero que marcó historia. A ver. Fueron los Barunca, que confluían todos los vecinos de la calle, hoy Melitón, Villavicencio, Perfecto, Carrasco, La Paz, Tarija y 6 de agosto. Todos los vivientes, mi familia y la familia de Pocholo estaban en el mismo manzano, se reunían donde Darío Yorimoto. Ahí vamos a empezar. Te iba a decir, a ver, recuérdame los apellidos, los nombres. Darío Yorimoto, mi tío. Darío Yorimoto, padre, ¿no? Claro. Darío Yorimoto, mi padre, Mozo Becerra, Nemeco Mendoza, don Jesús Vaca Ewe, Mi abuelo. Tu abuelo, Ruber Carballo, Humberto Cuelo, Tío Tojo Castro, El señor Mendoza, Nemesio. don Nemeco Mendoza, Nemes- don Nemeco Nemeco. Mendoza, Muñeca Brava, don Adolfo Suárez. Don Adolfo Suárez, que no era del cuadrilátero de ese manzano, él era una extraordinaria personaje que no podía estar ausente y los Barunca coronaban a hombres también. Y a él lo coronaron cuantas veces los años quiso ser él el rey. Pero después se lo coronó a Mozo Becerra, se lo coronó a don Darío Yorimoto, Mamey Ibáñez, mi hermano, que ya se había ido, que era generación más baja, era hijo, ¿no? De los Barunca, se había ido a Cochabamba inicialmente a la universidad, lo trajeron por gordo y humorista, lo trajeron, le pagaron los pasajes y lo coronaron. Tuve la suerte de conocer a tu hermano. Bueno, Pocholo, vamos a cerrar esta gratísima conversación. ¿Qué quieres comentar al respecto del bando carnavalero, en este caso trinitario? Lo que, con dolor, que ya mi comparsa Ya no actúa. no existe ya. Bueno, ha pasado tiempo, pues, ¿no? No somos más de 12, ¿Y en cuántos eran? o casi 80. 80. Era una comparsa grande. Casi 80. Hombres y mujeres. Pareja, socio. Era el hombre y su mujer.
O sea, 160 personas nos reuníamos a bailar. ¿Y los hijos de ustedes y quizás nietos ya participan con el mismo entusiasmo? ¿Les han heredado esa genética? En sus comparsas, ¿Ustedes a ellos? nunca lo acostumbramos a que participen. En peladitos nomás porque no teníamos dónde dejarlo, ¿no? Pero después ya ellos no salió de ellos hacer los Camba Juniors, como decían Mochito, ¿no? Y no sé si otra comparsa hizo la parte de Junior. ¿Extrañas ser el bando? Extraño los amigos, los carnavales. Hace años que no voy a un carnaval. Los extraño. Aunque has escrito una canción bonita para Trinidad. Ahora Pepe. una parte de mi contribución al carnaval en lo personal. Cuando cesaron los bandos, si lo podemos decir así, unos 2 años, ¿Dejaron de utilizarse? no aparecieron ya los bandos, o si se hacían eran internamente en sus comparsas, que no era público. Yo me ideé escenificar los bandos, escribir en verso y en prosa para la coronación de nuestras reinas, inicialmente los Umechi, la parte satírica, pero escenificada, y solamente hacían mímica. Entonces yo me tiraba 2 días ensayándolo a los que tenían cualidades de actores, porque yo hacía voces de hombre, de mujer, de niño, de anciano, y ellos actuaban en el escenario que yo agarraba el tema del motivo del trono, Juan Carlos Aguirre, inolvidable. Ya entiendo. Carlos Soleto, Caleto, Fernán Aguirre, y su hijo es Juan Carlos. Después que muere Juan Carlos, padre, viene Juan Carlito Aguirre de Lin, y lamentablemente por un problema de dengue, lamentablemente muy joven, se murió ella. Eso hay que rendirle tributo, porque ellos hacían unos escenarios extraordinariamente fantásticos. Quiero entender, lo que preparabas era actuación, pero alguien lo leía detrás en off. Era yo, pues, en vivo, y me hacía efectos sonoros. Costaba mucho, pues, mucho andamiaje. Y ellos no eran actores tampoco. Claro, pero siempre habían puesto Chiaquí, Mayeco. Teníamos siempre Pacho Ávila, Maña Áñez, que fuimos actores de Guanoncho. Pues, de ¿Duró mucho tiempo esa dramatización? Sí, unos 5 o 6 años. Y después mi sobrino, Carayanas y muchos sobrinos más lejos, ya les hice a los Carayanas. Después los Mochos Juniors se entusiasmaron y terminé haciéndole a 8 comparsas. Te lo imaginas, Pepe, ensayando. ¿En el mismo año? En el mismo año. Esperándolo de las 9 de la noche ahí que lleguen. Le decía, no salten porque tienen que disfrazarse y van a llegar todos sudorosos. Entonces, se tardaba mucho a las 11, 12 de la noche. Discutir temas serios en el carnaval no es posible. Y extraordinario. Entonces ahí entraba la chispa y la sátira. Siempre con algún mensaje social. Terminábamos con un mensaje social y la salvadora de la problemática regional salía la reina, porque esa es la que salvará a Trinidad y le dará progreso, digamos. Ese mensaje terminaba, ¿no? Sí, los que hacían los tronos eran grandes. Extraordinario. Chiquitino, ¿cómo? Que nos hacían nosotros. Claro, Carlos Soleto. Los Aguirre, nos ponían unos tronos. Como escenario, ¿no? Escenario hermoso. Bello. Alguien ha mencionado la palabra terminar. Sí. Tenemos que terminar el programa. Gracias, Pepe. Gracias, Pocholo. Gracias a vos. Esta es una intención de que no se pierdan esas tradiciones, por lo menos en la memoria de la gente. Ustedes las guardan todavía, queremos guardarlas en este video. Fin, llegamos al fin. Tenemos algo más, pero ya no hay tiempo. Llegamos al fin del programa Sachemojos de hoy. Rusurupaya meme noviono, Rusurupaya tata noviono, Vimo carine tepona
semana.